Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a esta conexión con expertos correspondiente al mes de octubre en Sociedad Cooperativa. Como bien saben, estamos retomando el tema principal de impuestos para emprendedores con el licenciado Anselmo Rosales. Él nos va a dar en esta ocasión un tema sobre cómo administrar nuestro negocio. Sabemos que tenemos conocimientos básicos o base para el mejoramiento y el desarrollo de nuestro emprendimiento, pero a lo mejor nos faltan algunos complementos que Sociedad Cooperativa, en solidaridad contigo, te ofrece. Entonces, para los que no lo conocen, el licenciado Anselmo Rosales ya ha dado alguna ponencia con nosotros y a petición de ustedes y del buen tema que desarrolló en la sesión correspondiente en agosto, me parece, es que le estamos dando esta continuidad. Entonces, me gustaría darle la bienvenida a nuestro licenciado Anselmo Rosales. Muy buenas tardes y bienvenido, licenciado. Muchísimas gracias, Fer. Te agradezco muchísimo tus palabras. Le doy la bienvenida a todos. Espero que estén cómodos, aunque hace frío, pero no importa. Aquí ahorita va a surgir el calorcito de la exposición que vamos a dar. Y si me lo permiten, voy a hacer algunos comentarios sobre mi desarrollo profesional. Soy egresado y titulado de la ESCA. Tengo una especialidad en finanzas en la misma institución. Tengo una especialidad en impuestos del Instituto Ejecutivo. Es importantísimo, comento, uno de mis mentores que estudié yo ahí, fue uno de los mejores fiscalistas que hubo aquí en el país, Carlos Orozco Felgueres, que seguramente por ahí algún momento resonará. He tenido algunas participaciones elaborando prácticas en el IPADE, que es un instituto de alta dirección. Y bueno, pues cuento con más de 35 años de experiencia profesional apoyando a emprendedores, a pymes, todos sus sectores económicos, para que estos puedan cumplir verdaderamente con todas sus obligaciones fiscales, contables y financieras. Hemos desarrollado y pues, participado dentro de una actividad muy importante en las incubadoras de negocio en diferentes estados, de desarrolladores de franquicias, emprendedores, como ya lo comentaba, empresas en proceso de construcción, empresas en desarrollo, familiares que de repente se convierten en un dolor de cabeza, y decomisos de todo tipo, chiquitos, grandotes o enormes, hemos participado, empresas y personas físicas que no hayan tenido o tengan problemas con su situación fiscal, les hemos ayudado a desarrollarlas y a que estén en una buena situación para que no sufran. Bueno, sin otro punto, vamos a arrancar directamente con el tema que nos trae el día de hoy. Y les quiero traer una serie de información muy importante que definitivamente considero yo que deberían de conocer para que puedan tomar cartas en el asunto y poder determinar con claridad qué es y cómo está el mercado. Bueno, la pregunta sería, ¿cuántas MIPYMES hay en México? La respuesta a través del INEGI, una encuesta que hizo en el 2019, establece que hay 4.9 millones de establecimientos del sector privado y paraestatal. Esto quiere decir que son todos los que se registran en la tiendita de la esquina, etcétera, las grandes empresas, medianas, etcétera, que vamos a ver ahorita su clasificación. Pero de todas estas, del 100%, el 99.8% pertenecen al conjunto denominado MIPYMES. Esto realmente es una situación muy fuerte, porque lo que quiere decir es que el 0.2% son de las empresas enormes. Entonces, el MIPYMES realmente está contribuyendo a dar trabajo a 35.8 millones de personas, que representa el 63.3% de toda la base laboral y activa que existe en el país, y por lo tanto, pues, contribuye de manera impresionantemente buena al país en este sentido. Pero tiene algunos problemas que ahorita vamos a ver más adelante.
¿Cómo se clasifican las pymes? Bueno, pues aquí, como ya lo mencionaba, micro, ahí están las bases, no quiero leérselas, las pequeñas las clasificamos a través de comercio y industria y servicio, las medianas, en comercio, servicio e industria, todas las cantidades que ven en la última columna están en millones de pesos para que podamos establecer el tamaño de cada uno de los entes económicos que participan aquí en el país. Y como verán, bueno, pues son muchísimas, muchísimas, ¿no? La vida promedio de las pymes, y esto también lo establece el INEGI y algunas otras instituciones, y es alarmante. Esto es un punto verdaderamente alarmante porque aquí es donde se pierde muchísimo el tema de recursos en la familia, porque de cada 10 negocios que se establecen o pretenden tener continuidad dentro de la marcha operativa del negocio, 65 mueren. El 65% es muy alto, es muy alto. Lo que representa que es el 39% que mueren en el primer año. O sea, ni siquiera alcanzan a madurar un poquito el año. Y el 26% es realmente en el segundo y parte del primer ejercicio. Es alarmante, como les digo, y aquí lo que se trata es que definitivamente las empresas perduren en mayor tiempo, porque si estas van madurando poco a poquito y rebasan los 2 años, es más o es menos probable que realmente cancelen su operación. Entonces, hay que tomar mucho en consideración todo este tipo de cosas. Es una estadística fría que da completamente el INEGI y es muy preocupante además. Bueno, porque, y viene otro punto sumamente fundamental también, que hacen un análisis profundo de cada una de las cosas, por qué están falleciendo las MIPYMES, y resulta que la Asociación de Emprendedores de México establece cuáles son las más comunes, las más continuas o las más recurrentes, el por qué están falleciendo las pymes, el por qué se hace. Y una de ellas es la falta del conocimiento del mercado. De repente tenemos la ilusión de poner un negocio, tenemos un amigo, tenemos un primo, un tío, etcétera, que de repente le fue muy bien poniendo un negocio en la esquina o poniendo una fábrica de X producto y queremos hacer y repetir la misma idea de negocio. Pero lo vamos a poner en otro lugar, en otras condiciones, administrado por diferentes personas, y entonces no va a suceder lo mismo. Entonces hay que tomar en consideración muchas cosas que veremos adelante. La mala administración del negocio, lamentablemente, este es un factor que la gran mayoría de los que empezamos a emprender, queremos administrar de manera personal, sin tomar en consideración que existe realmente, como lo comentaba Fernanda en la introducción, pues existen muchas cosas fundamentales y básicas, pero esas condiciones fundamentales y básicas nos pueden acarrear muchísimos problemas a tal grado de tener que cerrar el negocio por no hacerla de manera adecuada. El otro tema es el tema fiscal, que realmente pues, si no se calcula de manera adecuada, pues ahora hasta el fisco nos puede meter en el buró de crédito si no estamos pagando de manera correcta los impuestos, y ahora están llegando cartas de invitación como saliditas de tortillas a todos en todas partes, entonces hay que tomar muy en consideración esto. El otro punto es que de repente, pues sí, todas las empresas necesitamos recursos para que operen, pero lamentablemente no hacemos un análisis del tipo de financiamiento que necesitamos. Y entonces agarramos cualquier financiamiento que nos pueda dar, incluso no oficiales, con tasas de interés altísimas, y por supuesto esto va a provocar que la empresa tenga problemas. La falta de capital, estamos hablando aquí propiamente del capital propio, o sea, de los socios, accionistas. Y bueno, yo creo que todos han sabido que de repente los socios se disgustan, se enojan y de repente eso crea una ruptura completamente y adiós empresa o negocio. Los recursos humanos no es otra cosa más que nuestros empleados, colaboradores que nos ayudan y contribuyen al crecimiento y desarrollo del negocio, pero bueno, también si no los escogemos de manera adecuada y no les establecemos procedimientos y la forma de cómo tienen que hacer las cosas,
también se nos va a convertir en un dolor de cabeza. Por otro lado, la innovación, pues hay que innovar de acuerdo a lo que se va presentando en el mercado. El mercado es vivo, cada día hay algo nuevo, cada día tenemos que actualizarnos. Y sobre todo esto, si aplicamos la tecnología, pues definitivamente la tecnología nos va a dar ciertas facilidades para poder cumplir con todo esto. Y bueno, hay otro punto sumamente importante. ¿Qué me conviene más? ¿Ser persona física o persona moral, para efectos de tributar y para efectos de tener un negocio? Les voy a hacer aquí un pequeño comparativo para que tengan idea, y todo esto dependerá de la actividad que vayan a realizar y los riesgos que quieran asumir. Esto es sumamente importante y muy puntual. Personas físicas, ellas se representan a sí mismos, no necesitan tener una sociedad con un protocolo, aunque de repente aquí hay problemas, porque existen algunas personas físicas que prestan su RFC y realmente le están operando 2 hasta 3 personas físicas, y el que asume toda la responsabilidad es el que tiene el RFC, tanto fiscales como legales, constitutivas, etcétera. Y esto hay que hacerlo con mucho cuidado, porque el único que tiene la representatividad importante ante terceros, pues es el que está con el RFC. En este caso, las personas físicas pagan el impuesto de la renta hasta un tope del 35% sobre sus utilidades generadas a través de flujo. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que cobran menos todo lo que pagan, siempre y cuando lo que pagan sea deducible y cumpla con las características que están en ley. Y obviamente, como ya les comentaba, asumen todos los compromisos por la actividad económica que realizan. No importa que tengan 3, 4 personas atrás, y sencillamente pues, se asumen al 100% quien esté manifestando el RFC. ¿Qué pasa con las personas morales? Estas pueden ser representadas en la gran mayoría de las sociedades. Hay una sola sociedad que se puede hacer y se puede constituir con una sola persona, pero la gran mayoría es a partir de 2 personas físicas. Y aquí hay que tomar en consideración los riesgos y qué tipo de sociedad. Aquí en este caso el impuesto de la renta se paga con un tope máximo del 30%, pero se calcula la utilidad sobre los CFDI recibidos y emitidos. Esto quiere decir que para el impuesto de la renta no es necesario que esté cobrado o pagado, se acumula o se deduce. Insisto, en la deducción tiene que tener realmente las características establecidas en ley para que no tengan problemas. Y dependiendo del tipo de la sociedad que ustedes escojan, pues podrán absorber realmente todos los compromisos a través de la empresa y no a través de los socios. Hay algunas sociedades que definitivamente siguen manejando las obligaciones hacia los socios, y otras que limitan hasta ciertas cosas para que no se vayan con el patrimonio de los socios accionistas. Entonces, hasta en esto hay que escoger adecuadamente qué tipo de sociedad. Bueno, continuamos, y aquí quiero darles un esquema bastante importante. Yo creo que muchos, a lo mejor, si lo investigan, pues van a ver cuáles son los pilares de la administración del negocio. O sea, para todo tipo de negocio es exactamente lo mismo, ya sea pequeños, grandes, enormes, etcétera, son los pilares que realmente sustentan la administración. Y esto vamos a empezar con planeación. Y para esto vamos aquí a elaborar un modelo de negocio. ¿Qué es un modelo de negocio? Es definir qué vas a hacer dentro de tu negocio, de tu actividad económica, cómo lo vas a hacer, cómo lo vas a vender, cómo esto, aquello, etcétera. Todo esto es el modelo de negocio. No vamos a ahondar mucho en esto, vamos a meternos muy fuerte en otros conceptos que más adelante lo vamos a ir viendo. Aquí tienes que ir creando tus objetivos claros, no que digas, no, pues es que yo creo que, no. Todo esto se va a tener que sustentar en un estudio, en un análisis que iremos planteando poco a poco. Y para esto, pues tendrás que atender mucho tu competencia. ¿Qué es tu competencia en relación al modelo de negocio, el producto que vas a vender? La tienes que analizar de manera muy importante, muy puntual, para que sepas realmente si puedes entrar con ese producto o no, si vas a ser competitivo o no.
o si puedes hacer alguna diferencia, que es lo más importante. Que le puedes dar una diferenciación a este producto que tú vas a hacer para que el consumidor, en lugar de estar comprando el que acostumbradamente hace, voltee hacia ti. Ese es un punto muy importante que habría que analizar. Por lo tanto, entonces habría que establecer las metas que sean alcanzables, pero que sean retadoras. O sea, no tiene sentido que digas, bueno, pues voy a vender 10 pesos y ya con 10 pesos y ya la hice. No, no, no. Hay que decir, bueno, pues mira, si realmente 10 pesos me puede provocar un punto de equilibrio, incluso una utilidad, pues ¿por qué no alcanzar a los 20, 30, etcétera, pero con un análisis previo? Y esto lo que implica es que tienes que ir midiendo tu crecimiento. El crecimiento definitivamente es importante y debería de ser de manera continua para que puedas enfrentar cualquier reto que se presente en el futuro, ¿no? Y como tal, tuvimos la pandemia recientemente y la seguimos presentando, entonces hay que tener muy en consideración, ahorita vamos a ver también los factores externos, pero que también esto, ya lo comentamos anteriormente, a las personas que tú realmente estás contratando, pues son muy importantes para tu negocio y establezcan realmente las condiciones para que puedas desarrollarlo conjuntamente con ellos. Los asesores son fundamentales. Lamentablemente, de repente, pues ya lo mencionaba, queremos hacer todo por cuestiones económicas, por cuestiones de tiempo, por cuestiones de lo que ustedes quieren y manden, pero perdemos de vista realmente la experiencia, el desarrollo que nosotros como profesionales o profesionistas les podemos ayudar para que eviten la muerte de sus negocios en 2 años. Esto no quiere decir que tenga que ser sine qua non y forzosamente es una decisión de ustedes que definitivamente yo sí les diría tómenla en consideración. Bueno, continuamos con el tema de organización. Hay que crear aquí un tema de estrategia de facturación, que no se nos vaya la facturación, control de inventario, el control de los gastos, obviamente. Elaborar un estado de resultados es sumamente importante, porque aquí nos va a decir si estamos ganando, estamos perdiendo. Eso lo tenemos que hacer por lo menos cada mes. Entonces, si alguien actualmente que está como su contador le está dando esa información, qué bueno. Si no se la está dando, pídala, porque si no, no van a saber en qué situación está tu negocio. Y bueno, aprende de los expertos, como ya lo mencionaba, si te escuchan, no importa que contrates o no, si, como en esta charla que estamos teniendo, pues de aquí puedes aprender muchísimas cosas, podrás sacar algunas que podrás aplicar a tu negocio y con muchísimo gusto las que no puedas hacer, pues buscarás en qué manera y qué forma lo podemos hacer para que te den el apoyo, ¿no? Apóyate en un contador. Esto es sumamente importante porque pues, el contador te va a ayudar precisamente a sacar todos los financieros, a hacer análisis de los mismos y poderte orientar con claridad hacia dónde vas y cómo estás. El otro punto es la dirección. No te cierres a lo nuevo. Todos los días hay cosas nuevas. Les comentaba, todas las empresas, todos los entes económicos son vivos, se mueven por sí solos, los mueve la propia sociedad, las propias necesidades, etcétera. Entonces, para eso tienes que ser creativo. Tienes que estar actualizado en lo que está pasando en tu mercado, en tu sector económico, para poder realmente ver qué pasa. Escucha y ejecuta lo que estás viendo y lo que te pueda realmente dar una certeza de crecimiento de negocio o por lo menos una permanencia que es importante. Hazlo con confianza y con responsabilidad, con liderazgo, pero tienes que documentar cada decisión que des. Es fundamental. Si no está documentada la decisión que des, la verdad que puede ser un riesgo bastante importante porque podríamos estar tomando decisiones equivocadas, entonces hay que analizar y documentar todo este tipo de decisiones. Continuamos con el control. Hay que permanecer con una buena relación de confianza con todo este tipo de trabajo para que realmente no haya malos entendidos. Evaluar los objetivos del negocio periódicamente, porque, pues, como ya dije, todo esto tiene vida, entonces hay que estarlos continuamente checando. Los procesos hay que definirlos con claridad.
muchas empresas no hacen procesos y de repente pues resulta que tenemos mucho trabajo porque está duplicado las funciones en determinadas personas y lejos de poder ayudar, están perjudicando, están interviniendo, están enlazándose de manera inadecuada los trabajos y se ve como si tuviera mucho trabajo. En realidad no es que es mucho trabajo, el problema es que estamos entorpeciendo de alguna manera la forma natural del negocio. Entonces hay que establecer con claridad esto para que no ocurra, porque esto lo que nos va a representar es mayores gastos. Vamos a empezar a contratar más gente, más gente, más gente y vamos a seguir con esta misma situación, pero los gastos se van a incrementar y obviamente ¿a quién le va a pegar? Al dueño del negocio, en las utilidades. Entonces, para esto tenemos que analizar el retorno sobre la inversión. En cada uno de los negocios, pues nosotros determinamos cierta cantidad de dinero que podemos meter para que este negocio crezca, funcione, etcétera. Pero sí, está bien. Pero ahora, ¿en qué momento lo voy a recuperar? ¿En qué plazo lo voy a recuperar? Y si es factible o no es factible. Entonces hay que hacer este análisis. Hacer inventarios físicos de manera frecuente. La ley que establece que por lo menos tienes que hacer uno de términos fiscales, uno anual. Yo les diría que si no, implementen un sistema muy puntual para el control de inventarios, para que no tengan este tipo de problemas y por lo menos el fiscal hagan un comparativo, porque de repente también sucede que empieza a desaparecer el inventario y porque no tenemos control y entonces no sabemos en dónde quedó, o cuando son inventarios que tienen cierta caducidad, si no tenemos este control, de repente vamos a encontrar una caja que ya está caducada y es dinero echado a perder. El registro contable de todas tus operaciones pues, es fundamental, ya lo explicaba, para que puedas tener información oportuna, puedas tener esa información muy digerible, actualizada y puedas tener herramientas para la toma de decisión. Y bueno, vamos a arrancar ahora sí que qué es un plan de negocios. Ya vimos todas las bases fundamentales, entonces hay que ver esto que es un plan de negocios. Bueno, pues es un documento que plantea un nuevo proyecto o comercial o de servicios, ya sea nuevo o en desarrollo. Esto es importante. Lo podemos aplicar y lo debemos de aplicar cuando es un negocio completamente nuevo, pero también lo podemos aplicar cuando es un negocio que ya está en marcha, pero van a lanzar un producto nuevo. Vamos a hacer o tendríamos que hacer el mismo análisis que estamos comentando aquí. Con esto vamos a saber si realmente el impacto es positivo o negativo del negocio y podemos tomar decisiones anticipadas, ¿no? Ya después de montar el negocio, pues resulta que ya nos dimos cuenta que no, porque no hicimos un plan de negocio. Y bueno, ¿qué contiene el plan de negocios? Contiene un resumen ejecutivo, que no es otra cosa que una presentación de la empresa. Ya si quieren podremos ir, tomen notas, si necesitan que ampliemos algunas cosas, pues, habrá oportunidad de hacer otro tipo de webinars para que tengan mayor oportunidad de tener este tipo de información. Los tipos y productos o servicios que vas a ofrecer, ahí lo tienes que establecer con claridad, tienes que definir el alcance de tus clientes, quiénes van a ser tus clientes, por ende, quién va a ser tu competencia. Quién va a ser tu competencia, las ventajas competitivas que vas a tener de los clientes y los productos hacia ellos, y una breve descripción de la proyección financiera. Este tema de la proyección financiera lo vamos a ver más adelante también, porque aquí es donde vamos a determinar de manera muy concreta si el negocio o el producto nuevo es viable o no es viable de implementar. Y como digo, antes de que nos metamos en algún problema, mejor cuantifiquemos y definamos con claridad qué es lo que pasa con esto. ¿Qué contiene un plan de negocio? El número 2, pues es los datos del negocio, propiamente el nombre, fecha, domicilio, estructura, propietarios y cuál es la experiencia profesional que tienes en este negocio que vas a implementar o vas a desarrollar. El número 3, información sobre el mercado donde se desarrollará. Esto es sumamente importante y aquí tienes que contratar expertos definitivamente porque tienes que analizar el mercado, ¿no?
y determinar si realmente alguien está interesado en comprar tus productos o servicios, para empezar. Si tú no ves que alguien esté interesado en esto, pues difícilmente vas a tener una penetración importante del producto. Por lo tanto, tendrás que investigar el target de cada uno de tus clientes para poder definir esta situación que acabo de comentar. Tienes que hacer el análisis de los competidores y qué factores le vas a dar como diferencia a estos clientes. ¿Qué es lo que vas a darle, qué plus le vas a dar a tus clientes para que puedan realmente comprarte tu producto? El siguiente es un plan operativo. Aquí establecemos toda la forma en cómo vamos a mover desde el punto de vista de la compra propiamente del producto hasta la venta y distribución y que llegue a la puerta del cliente si es que distribuimos. O si no, pues si tenemos un establecimiento, también cómo vamos a manejarlo de manera interna. Entonces, aquí hay que establecer el procedimiento de logística, todo este rollo, los flujos de trabajo, que ya mencionaba un poquito, cómo lo vamos a hacer para no entorpecer nada y todo sea muy ágil, y generar los procesos en términos generales para que esto funcione. Bueno, tendrás que definir también las instalaciones, qué tipo de instalaciones vas a necesitar para poder tomar en consideración los costos que van a derivar de ellas. Y entonces vas a ver si necesitas una oficina, necesitas un local únicamente, bodegas muy grandes, etcétera, para que puedas realizar la actividad que estás pretendiendo echar a andar. El personal requerido, ¿cuánto personal requerirás? Estamos hablando del número de personas y qué tipo de personas vas a contratar. Porque, bueno, pues hay desde ayudante en general, de abajo hacia arriba, hasta un director general que puedes estar manejando. Todos obviamente tienen una capacidad diferente desde el punto de vista de trabajo y obviamente te van a cobrar o vas a tener que pagar diferentes formas, diferentes cantidades, dependiendo la asignación de sus funciones. Entonces es importante establecer también este tema. El plan de ventas y marketing. Aquí yo lo que he visto en el mercado, de repente, pues esta es una información que te tendrías que apoyar también con el que te haga el estudio de mercado, porque aquí es donde vas a determinar realmente el tema de cuánto vas a vender, cómo, cuánto puedes vender, vas a determinar el precio de venta, el plan de ventas, la distribución y la metodología de pago, cobro, etcétera, todo esto. Este es donde emana el dinero, los recursos económicos. Si tú no vendes, pues obviamente no hay retorno de dinero. Y de repente me he encontrado en que esto lo hacemos al feeling, no a través de una metodología, no a través de una investigación de mercado. Y lamentablemente pues, se empiezan a determinar cantidades, unidades de productos, precio de venta, etcétera, al feeling, competencia muy ligera, el análisis. Y resulta que cuando ya lo ponemos en la práctica, pues lamentablemente no va. Entonces, es importante que lo hagamos o lo hagan ustedes directamente con alguien que se dedique a esto, que les dé un análisis profundo y exíjanle, por favor, que les dé el por qué sí y el por qué no. Para que entonces esto nos va a servir de base para poder hacer toda la proyección económica del negocio y vamos a ver si realmente funcionaría o no funcionaría. El siguiente punto es un plan financiero. Este plan financiero, yo creo que es uno de los, es el resumen, digámoslo de esta manera, es el resumen de todo lo que ya vimos en la parte de atrás, ¿no? Todo lo que ya he ido explicando en esta charla. Aquí es donde se cuantifica, ahorita vamos a entrar ya a su definición y demás. Aquí lo que estamos viendo es que se presenta al final del plan de negocio, pero este es el tema fundamental. Representa la piedra angular de todo plan de negocios. Si no tenemos esto de manera cuantificada y correcta, definitivamente no vamos a saber si vamos a funcionar o no vamos a funcionar en el negocio ya cuando realmente se ponga en marcha. Entonces,
se debe explicar las razones, el por qué el negocio saldrá adelante, crecerá o no. En esto es donde tenemos que tomar en consideración esto. Y para esto necesitamos crear varios escenarios. Lamentablemente de repente decimos, bueno, pues con este escenario se ve bonito y vamos para adelante. No, 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 no. No es correcto ni tampoco nos da un panorama correcto para poder determinar qué actitud o qué mejoras o qué reacciones debemos de tomar si sucede una cosa o la otra. Entonces hay que crear escenarios diferentes. Hay que crear un escenario exitoso, donde realmente se vea que todo es fundamental, bonito, etcétera. Vamos a lograr tener un alcance muy fuerte, una penetración del producto en el mercado muy aceptable, etcétera, etcétera. Pero también tenemos que cuantificar un pesimista, que es todo lo contrario. El mercado, ¿qué pasa si realmente no es aceptado el producto? ¿Qué pasa si realmente no vamos a vender de manera como queríamos en el exitoso, etcétera? Y entonces vamos creando diferentes escenarios a través del optimista también y el conservador. Estos cuatro escenarios son los que se tienen que plantear y visualizar claramente qué es lo que pasaría en uno y qué es lo que pasaría en el otro, y tomar y establecer dentro de este plan financiero medidas adecuadas para que realmente sepamos qué es lo que tenemos que hacer en cada uno de los escenarios. No es que vaya a suceder, sino lo estamos previendo que puede suceder. Entonces, no nos van a agarrar desprevenidos, no nos van a agarrar con una situación de decir, ¿y ahora qué hago? Porque no tenía idea de que iba a ser pésimo el negocio, o no tengo idea que iba a ser tan exitoso que tampoco tengo la forma de administrarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es importantísimo crear estos escenarios. Bueno, ¿cuáles son los beneficios del plan de negocio? Esto es basado en todo lo que es la historia, la experiencia en muchos negocios, y aquí establece y clasifica qué se quiere hacer y cómo se debe de hacer. Eso es fundamental, o sea, porque muchas veces queremos hacer, sí, pero no sabemos cómo hacerlo. Entonces aquí tenemos que establecer las dos condiciones. Esto es una línea que realmente no se puede separar, porque si se separa, provocamos problemas. ¿Cuáles son los objetivos y metas de la actividad propiamente de la empresa, propiamente del producto nuevo que vamos a lanzar, etcétera? Poner en marcha el negocio o darle seguimiento al existente. Nos va a dar esta oportunidad de poder determinar esta situación, y lo tenemos que hacer de una manera que se puede ir adaptando a las propias necesidades y condiciones de la marcha del negocio. Esto quiere decir que, bueno, pues, tenemos que hacer hojas de cálculo donde tengamos que establecer ahí algunos parámetros donde podamos estar estableciendo, cambiando, pero no tengamos que hacer estructuralmente todo, sino que realmente si cambiamos alguna variante, por ejemplo, inflación, que ahorita está muy alta, por ejemplo, tasas de interés, que están muy fluctuantes, que también están caras, etcétera. Y si, por ejemplo, si se dedican a la construcción, que la inflación del área de la construcción nada tiene que ver con lo que estamos viviendo en la canasta básica, que a pesar de la canasta básica es altísima la inflación, pero todas esas variables son los que tenemos que ir visualizando y poniendo para que sea fácil ir recalculando todo este tipo de situaciones. Obviamente todo esto va a ser una guía para que lo puedan operar ustedes el negocio ya en marcha, podrán hacer comparativos con lo que está sucediendo en la realidad y poder corregir y poder tomar medidas correctivas, ¿no? Podrán buscar obviamente el mejor financiamiento que pueda haber en el mercado con tranquilidad, dado a que ya saben que van a necesitarlo, entonces pueden estar operándolo, pueden estar coqueteando con los bancos, con quienes ustedes gusten, las mejores condiciones realmente de esto. Y el tema más importante, ¿es rentable o no es rentable? ¿Funciona? ¿Nos va a dar dinero? ¿Nos va a dar dolores de cabeza? ¿O vamos a trabajar muchísimo y no vamos a obtener un beneficio económico? Entonces, esto es algo sumamente importante. Y bueno, también sirve para valorar las empresas, en dado caso, las empresas en marcha, en el caso de que las quieran vender o las quieran fusionar.
Al final del día, todas las empresas tienen un valor y todo ese valor está basado en todo lo que he estado explicando. Es una metodología muy importante para poder determinar el valor propio de la empresa. No es en sí el capital social o el capital contable. Hay muchísimas cosas que se tienen que evaluar en una empresa, incluso como la marca, ¿no? Ustedes deben de saber que, por ejemplo, la marca Coca-Cola tiene un valor muy por arriba de todos los activos que tiene Coca-Cola en el mundo, ¿no? Entonces, imagínense cómo puede impactar un simple letrero de Coca-Cola versus carros, camiones, plantas, etcétera, es otra cosa. Entonces, sí hay que tomar en consideración todo esto, es muy importante. Y bueno, vamos a entrar ahora sí con el tema de qué es un plan financiero. Esto, como les he venido comentando, es la cereza del pastel, es aquí donde se determina y se cuantifica toda la situación que venimos comentando y contiene los objetivos económicos de una persona. O sea, lo vuelvo a leer, contiene los objetivos económicos. O sea, aquí vamos a cuantificar realmente qué pasa con una persona física, una persona moral, dependiendo de lo que ustedes quieran o cómo quieran estar operando, y se crean y se establecen ahí todas las estrategias para alcanzarlos. Las metas y las condiciones, los objetivos, ahí los tenemos que establecer y cuantificar mediante estados financieros pro forma, que no es otra cosa más que un estado de resultados, un balance general y flujos de efectivo. Más adelante lo iré explicando, pero en términos generales son los pro forma, podemos utilizar muchísimas cosas más, incluyendo el análisis financiero, que son muchísimas condiciones. Pero bueno, ¿qué contiene un plan financiero? Esto lo que contiene básicamente son las provisiones de las ventas. Ya platicábamos y les comentaba que esto lo tienen que hacer con expertos definitivamente para que tengan un sustento documental y de mercado. Y si ustedes ponen que van a vender 100 pesos y dependiendo de los 4 escenarios que vayamos a estar proyectando, tengan con claridad por qué sí y por qué no. Los métodos de financiamiento, cuál es el que van a aceptar en un momento dado si les hace falta flujo de efectivo en determinados periodos, porque aquí nos va a ir dando en el estado de resultado las necesidades de flujo o en el estado de flujo, nos va a dar los meses o los años en donde vamos a estar necesitando flujo y ahí podemos estar cuantificando y obviamente impactando a resultados los intereses que se van a generar en este tema, ¿no? Es importante identificar lo que son los gastos fijos y lo que son los gastos variables. La razón es muy sencilla. Con esto tenemos una base importante para poder calcular el punto de equilibrio, que es un punto importante donde determinamos con claridad cuánto tiene que vender la empresa para poder absorber todos sus costos y gastos. Entonces, por lo menos ni ganamos ni perdemos. Eso es lo que significa el punto de equilibrio. Pero si no tenemos por separado los gastos fijos y variables, puede ser muy comprometedor ese cálculo, porque los variables obviamente van en función a las ventas, digámoslo de esta manera, y los gastos fijos no, vendas o no vendas, simple y sencillamente están ahí. Entonces sí es muy importante este tema. Y obviamente pues nos dan los resultados que se obtienen a través de mes con mes o año con año, que ya había comentado, para poder hacer la evaluación de todo el tema de resultados de la empresa. ¿Cuáles son los tipos de planes financieros? Pues podemos añadir muchísimos otros, en mediano plazo, corto plazo, inmediato, etcétera, etcétera, ¿no? Yo realmente recomendaría hiciéramos un análisis a corto plazo, que implica esto máximo hasta un año. Aquí sí vamos a tener que tomar el tema que sea muy específico. Tiene que ser muy específico todo lo que hagamos y de preferencia que sea mensual. El primer ejercicio lo hagamos mensual, 12 meses que establezcamos los resultados mensuales, los balances mensuales, los flujos de efectivo mensuales, etcétera, para que realmente nos dé la tendencia más adecuada y posiblemente incluso más creíble de la proyección que vamos a hacer. Este tema de
corto plazo nos va a dar la plataforma para poder hacer los largos plazos. O sea, es muy complicado que después de un año podamos establecer mes con mes qué es lo que va a pasar, porque pues hay muchísima incertidumbre y puede haber muchísima incertidumbre en el mercado. Entonces, lo que se hace es que se toman parámetros macroeconómicos que están en el mercado para poder hacer algunas proyecciones y tener el mismo resultado, pero lo importante, como ya dije, es el de corto plazo. Ahí sí tenemos que hacerlo mes por mes, del mes 1 al mes 12. Ok, entonces, aquí el analizar objetivamente la realidad de la empresa, pues aquí nos da este tema que son importantísimos. Aquí podemos definir las utilidades y podemos hacer una serie de análisis a través de razones financieras, que pongo aquí algunas, que son las más importantes: liquidez, rentabilidad y en su caso el estancamiento, por qué se está estancando, etcétera. Pero hay muchísimas que podríamos estar aplicando aquí, y con esto pues nos va a dar una visión más clara de qué es el negocio. Bueno, entonces vamos a continuar con fijar los fondos necesarios. Aquí se establece desde el principio cuáles son el dinero que en un momento dado puede poner cada uno de los socios, y ahorita no estamos entrando al tema de financiamiento externo, estamos hablando cuánto va a aportar cada socio para saber qué es lo que va a pasar. Y como ya mencioné, hacer presupuestos mensuales en el primer ejercicio, en los 4 años siguientes, hacer puras proyecciones. Predecir el capital, bueno, pues obviamente si hacemos todo esto que hemos venido platicando de manera mensual y anual, pues vamos a determinar con claridad qué es lo que vamos a necesitar de dinero, y por lo tanto vamos a sentarnos a platicar con la gente que se dedica a financiar, bancos, etcétera, para que podamos tener las mejores condiciones. Controlar y verificar los recursos. Aquí, entre más tecnología implementemos, creo que definitivamente va a ser muchísimo más fácil el de llevar los controles, porque llevarlos a mano, pues existe el riesgo de equivocarnos de una manera muy fácil, y un sistema, salvo que lo alimentemos mal o se configure de manera inadecuada, pues nos va a dar basura, ¿no? Pero es importante por eso establecerlo y ver, hay productos en el mercado que pueden utilizar ustedes, que sean adecuados, que sean accesibles para su operación, y pues sí, siempre soportados por alguien que sepa esto. El quinto punto es, hay un factor que a veces es muy difícil de predecir, cuantificar, etcétera. Ya nos pasó con el tema de la pandemia, pero hay algunos que sí se pueden predecir, se pueden cuantificar y se pueden plasmar dentro de los estados financieros de la empresa. ¿De cuáles estoy hablando? De la crisis económica. Ya se viene una crisis económica, que todos andamos hablando de ella, pero no la estamos cuantificando y proyectando dentro de los negocios. Las reformas fiscales, pues ya empiezan a sonar también algunos cambios para el próximo año. Los intereses, que es la tasa de interés, que es donde nos puede pegar, pues también están moviéndose, están medio inestables por toda la cuestión económica, no nada más en México, sino a nivel mundial. Y entonces, con todos estos escenarios, podemos presentar soluciones con ciertos supuestos previstos y planteados dentro del plan financiero. Por eso es que hay que crear, y es muy importante crear estos 4 escenarios que platicaba al principio de lo que es el plan financiero, para que no tengamos sorpresas en cuanto tengamos en marcha el negocio. Y bueno, el sexto es determinar un sistema de compensación. Aquí ha cambiado el mundo, la forma, y debemos de manejar una forma diferente de pagar a nuestros colaboradores. Anteriormente era muy fácil y sencillo decir, pues te voy a pagar un sueldo y se acabó el asunto, ¿no? Y ya mes con mes, pues, un gasto fijo, que al final del día te produzca o no te produzca, pues tú tendrías que estar pagando esto.
Hoy por hoy las empresas ya empiezan a cambiar de una manera importante, empiezan a ver la productividad propia del empleado, el colaborador, y entonces le empiezan a poner una situación clara como una zanahoria, es decir, a ver, yo te doy, es un ejemplo, habría que hacer un análisis importante de cada uno de los sectores, porque son diferentes, pero, por ejemplo, es un sueldo fijo con una comisión, ¿no? En el caso de los vendedores, que es lo más común. Pero, ¿qué pasa si damos otro tipo de prestaciones que no están grabadas para el impuesto sobre la renta y les va a beneficiar económicamente a ellos? Van a tener más recursos económicos y van a pagar menos impuestos. Esto no quiere decir que no vayan a pagar los impuestos de manera correcta, sino hay que aprovechar precisamente lo que se establece en ley a beneficio de todos, llámese el propio contribuyente, llámese sus colaboradores, llámese sus clientes, etcétera, pero siempre bajo condiciones de ley. Eso es definitivo y es muy importante que los tomen en consideración, porque si nos salimos de esos parámetros, bueno, pues viviremos en una contingencia todo el tiempo y el día de mañana que llegue una revisión, pues vamos a estar con dolores de cabeza. Entonces, por eso es importante que siempre veamos este tipo de situaciones. Y bueno, los beneficios que da un plan financiero es saber con claridad si va a haber ganancias o pérdidas, ajustar en un momento dado los ingresos, los costos y gastos, si es que se pudiesen, estar consiguiendo otro tipo de proveedores en los costos y gastos, en los ingresos moverlos, etcétera, para que esto se mejore, elegir el mejor plan de financiamiento que ya comentábamos, detectar puntos vulnerables. Hay sumamente, en la marcha se dan puntos vulnerables muy fuertes, muy difíciles, que pues tenemos que abordar y tenemos que darle solución. Y bueno, en dado caso, si arrojara pérdidas este plan financiero, también nos va a decir con mucha claridad en qué momento va a empezar a generar utilidades y esas utilidades futuras, en qué tiempo va a recuperar las pérdidas de ahora. Entonces, ahí podremos definir con certeza cuándo vamos a tener nosotros como socios o dueños de un negocio, cuándo vamos a empezar a tener dinero en nuestra bolsa, en nuestro bolsillo, que para eso pues trabajamos, para eso, para generar empleos, para generar esto, aquello, pero pues si no hay dinero en el bolsillo, pues, lo que vamos a generar son problemas, mucha frustración, y yo los invito a que realmente que analicen todos estos puntos que son fundamentales para poder tomar en considerarlos y para poder echar a andar cualquier tipo de negocio que tengan en mente. Y esto espero que les haya creado un tema de felicidad, de tranquilidad o a lo mejor hasta de frustración, pudiera ser. Pero yo los invito a que definitivamente si tienen alguna duda, tienen alguna situación más clara, pues estamos aquí para servirles. Y yo lo que les quiero recordar, que si el SAT, los bancos, proveedores, clientes, te puede provocar que no duermas de manera correcta, nosotros te regresamos el sueldo, te damos tranquilidad. Y les agradezco muchísimo, muchísimo su atención, espero que les haya servido toda esta información. Les dejo ahí mis datos para cualquier cosa. Les quiero comentar que es muy importante si alguien quiere tener una sesión conmigo vía Zoom, lo podemos hacer de manera gratuita. Invertimos 30 minutos, de 30 a 45 minutos en la plática, y no vamos a hablar de otra cosa que no sea su negocio y cómo les podemos ayudar. Muchas gracias, licenciado, por haberse tomado el tiempo, la molestia y la dedicación en darnos y ofrecernos este tema. Ahí están las redes sociales y de contacto de nuestro licenciado. También se encuentra en el directorio comercial, en el apartado del boletín mensual. Ahí pueden encontrar al licenciado y a otros socios que pueden ofertar bienes o servicios que puedan cubrir necesidades que ustedes tienen. También los invito a publicarse ustedes también, como lo hace el licenciado, como lo han hecho varios ponentes y como lo hacen actualmente varios socios, ya que esto forma parte de tu red de beneficios. Recordemos que esto es por y para ti. Esta es una manera en que nosotros te damos un espacio para que tu marca, tu empresa o tu negocio se viralice
dentro y fuera de una comunidad, ya sea por contacto directo con nuestros socios y nuestros ponentes o por recomendación de los mismos. Entonces, ¿qué más que hacer uso de esta red de beneficios? También me gustaría agradecerle a todo el foro por haberse tomado el tiempo y la disponibilidad para participar en esta ponencia del día de hoy. Recordemos que la siguiente semana, el siguiente miércoles a las 12, estaremos dando un tema sobre administración del tiempo, que va muy de la mano con este tema. Entonces, bienvenidos la siguiente semana a nuestra conexión cooperativista. No me queda más que agradecerles y desearles una excelente tarde, un excelente ombligo de semana. Excelente tarde, licenciado, también para usted. Gracias, igualmente para todos. Les mando un fuerte abrazo y estamos en contacto para cualquier cosa que requieran. Un abrazo para todos. Excelente. Un abrazo también de parte de Sociedad Cooperativa para todo nuestro foro y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Hasta luego.